Mi saludo muy especial, con afecto y admiración, al maestro, escritor, periodista y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza. Mi saludo a su esposa Patricia, a su distinguida familia. Mi saludo al consejero presidencial para las comunicaciones Hassan Nazar. Mi saludo al consejero presidencial para la Seguridad Nacional Rafael Guarín. Mi saludo también con mucho afecto a mi madre, Juliana Márquez, quien nos acompaña virtualmente. Hoy, querido maestro Plinio, celebramos el Día del Periodista en nuestro país. En este 9 de febrero le rendimos homenaje a todos los que a través de esa noble profesión trabajan intensamente por la verdad, por ayudarle a los ciudadanos a formar y a formular criterios y también para interpretar con precisión el devenir nacional. Y creo que en este Día del Periodista no hay un colombiano que encarne más las virtudes y anhelos de esa profesión que usted, maestro Plinio. Son décadas de trabajo incesante, acariciando cada una de las etapas del periodismo en Colombia en las últimas décadas, pero adicionalmente siempre siendo vanguardista, siempre mirando el futuro, con nuevas técnicas, con nuevas formas. Pero también debo decir que en este día en el cual le rendimos homenaje a los periodistas de Colombia, también hay que reconocer en usted, maestro Plinio, la capacidad de convertirse en un genuino y prácticamente irreemplazable maestro de las letras. Veíamos en ese bello video cómo muchos de sus colegas describen la finura en el uso del lenguaje y la precisión en el mismo. Describen ese espíritu voraz de leer, de analizar y de plasmar los análisis en todos los géneros posibles de la literatura. Y reconocemos en usted también el talante del patriota y del diplomático, que en todas sus distintas tareas y misiones dejó en alto el nombre de nuestro país. Maestro Plinio, basta con ver su obra y darse cuenta que usted trasegó por la novela, dejando huella. Pasó también por el camino de la crónica, siendo capaz de transmitir con agilidad sentimientos y percepciones sobre momentos icónicos de la historia de los últimos 60 o 70 años. Y también ha permitido su destreza entrar en el arte del cuento, donde con brevedad se logra plantear la historia de un personaje o de varios personajes y llegar siempre a conclusiones que son emotivas, bien sea en el humor o bien sea también de alguna manera en la nostalgia o en el drama. Pero lo hemos visto también a usted en el mundo de las ideas, en el mundo de interpretar la política y formular planteamientos frente a la política, teniendo la capacidad de evaluarse a sí mismo en sus propias convicciones y de ser capaz de discutir consigo mismo lo que es el fundamento del ideario liberal. Es también placentero, maestro Plinio, verlo a usted en el arte de la entrevista, arte que no es fácil y del cual muchos han tratado de florecer, pero no lo han logrado porque caen en la tentación donde el entrevistador quiere desplazar al entrevistado en el protagonismo. Usted, con la maestría que lo caracteriza, hizo el género de la entrevista, un espacio donde el interlocutor se abre y expone sus sentimientos tal cual son, sin apelar ni a una práctica inquisitiva, ni mucho menos a una indagatoria,
sino escarbar poco a poco en la interacción, en el verdadero sentir del interlocutor. Y no puedo dejar de recordar años de mi vida donde me encontré con el olor de la guayaba. Y ese fue mi primer contacto intelectual con Plinio Apuleyo Mendoza, y a partir de ahí vinieron muchas más búsquedas. Pero recuerdo de ese olor de la guayaba, esa cofradía, esa amistad, esa especie de complicidad divertida de la vida con nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Para quienes quieran conocer la grandeza del Gabo, sin duda, El olor de la guayaba es un texto obligatorio. En alguna ocasión reciente, cuando nos visitó en Colombia el maestro Mario Vargas Llosa, y quizás yo con algo de impertinencia le pregunté por Historia de un deicidio, aquella obra que él escribiera sobre Gabriel García Márquez. Y él, con naturalidad, me contó su relación, su amistad, su ruptura y hoy quizás sus buenos recuerdos. Y me decía el maestro Mario, realmente mucho se ha dicho y se ha escrito sobre el Gabo, pero si uno quiere verlo a él en su esencia personal, hay que ir al olor de la guayaba. Y claro, también el mismo Mario Vargas Llosa, en esa conversación, donde él hacía también sus reflexiones sobre el liberalismo y los pensadores liberales, que después terminan planteados en el llamado de la tribu. Ahí él me hablaba de Isaiah Berlin, de Karl Popper, dos de sus favoritos, y hablaba de cómo la literatura también es un vehículo para confrontar aquellas cosas que debemos cambiar en la sociedad, una de ellas el totalitarismo y la dictadura. Y me decía el maestro Mario la importancia que tuvo en los albores del siglo el libro que hace relación sobre el totalitarismo y el populismo en América Latina, desvistiendo a esos idiotas que terminan siendo los que conducen los pueblos a sus grandes fracasos, porque tratan de fracturar la sociedad, de promover el odio de clases o sencillamente de cabalgar en sus pretensiones de ambición de poder en la promoción del caos. Cuando uno hace todo este recorrido en la obra de Plinio Apuleyo Mendoza, nos damos cuenta que estamos ante uno de los grandes de la literatura, de los grandes del periodismo, de los grandes de la polémica política, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y por eso, como presidente de la República, me complace, me honra entregarle esta merecida distinción de la Orden de Boyacá a un ilustre boyacense, a un hombre universal, pero nunca desprendido de sus raíces boyacenses, a un hombre de pensamiento amplio y humanístico, que guarda siempre ese cofre de humor en su corazón y que nos hace a todos llegar a finas carcajadas. De recordar a ese hombre que estudió y que escribió sobre los grandes artistas plásticos colombianos en París y también tiene esa capacidad de disfrutar cualquier retrato paisajístico de los pintores de su tierra natal. Todo esto, maestro Plinio, es para decirle lo orgulloso que nos sentimos de saber que usted es colombiano y de que a lo largo de su vida ha dejado el nombre de nuestro país en alto. Y me motiva también a hacer este recuerdo. La primera vez que me reuní personalmente con Plinio Apuleyo Mendoza, era yo senador de la República y me llegó una llamada y me dijeron que lo está llamando el doctor Plinio Apuleyo Mendoza y usted me dijo, quiero hacerle una entrevista. Usted no se imagina el honor que para mí fue recibir esa llamada y después visitarlo en su residencia, donde usted me hizo las preguntas que tenía que hacer y yo contestaba admirando su biblioteca, maestro. Y en un momento dado terminamos hablando de Borges, de la Aleph
y terminamos hablando de uno de sus cuentos quizás más traumáticos, que es La Intrusa, esa disputa de dos hermanos por la misma mujer que convivía con ellos. Y nos reímos a carcajadas hablando sobre esos cuentos. Y recuerdo cómo hablamos de la obra de Osorio Lizarazo, recreando el 9 de abril, y cómo también abordamos lo que a su juicio eran las nuevas perspectivas de la literatura latinoamericana, siempre admirando a los escritores jóvenes y sirviendo de alguna manera como mentor. Esa es la generosidad suya, maestro Plinio. Decía alguien que los genios hacen que las cosas difíciles se vean fáciles. Cuando uno ve lo prolífica que ha sido su obra, uno pensaría que llegar a esos niveles demanda sencillamente la disciplina de escribir diariamente. Y no, será muy difícil para los colombianos igualar su legado en las letras, porque como los grandes, las cosas difíciles usted las hace ver fáciles, pero difícilmente alguien puede llegar a tanto grado de excelencia en una multiplicidad de géneros literarios. Sea esta la ocasión para agradecerle también su contribución al pensamiento latinoamericano, a la lucha contra el populismo y la demagogia. Decía de alguna manera Ernesto Sábato, en una obra que se llama Antes del fin, que la demagogia es a la política lo que la prostitución es al amor. Y usted de alguna manera, a lo largo de su obra política, nos ha permitido entender las graves tragedias que se incuban cuando los profetas del caos invitan a la confrontación de clases, a deslegitimar la función empresarial de la sociedad y, lo que es aún más grave, los conduce a abolir la libertad de expresión o la libertad de prensa, como usted oportunamente lo denunció en el caso de la hermana República de Venezuela. Quiero también agradecerle, maestro Plinio, la contribución constante, porque si a mí me preguntan cómo describo yo a Plinio Apuleyo Mendoza, yo siempre diré que es un joven de 89 años, un espíritu vigoroso y siempre lleno de ganas de aprender y de transmitir su aprendizaje, de ser generoso, de ser humilde en medio de tanta grandeza. Hoy, maestro Plinio, le entregamos a usted la Orden de Boyacá en el Día del Periodista, aplaudiendo lo que usted ha hecho por nuestro país. Muchísimas gracias y cuente siempre con nuestra admiración. Un aplauso, por favor.